Ok, vamos a entrar ahora a la lectura literaria. Ya que hemos entendido de dónde viene la Biblia, que la Biblia viene de Dios y que la recibieron los seres humanos y que después de recibirla entonces la transmitieron a otros seres humanos, vamos ahora a empezar a enfocar la lectura literaria. Tenemos que explicar qué significa tratar de entender el buscar el sentido literario de un pasaje, de cualquiera que sea. Dice, ¿por dónde empieza usted para interpretar pasajes escriturales? ¿Cómo puede usted estar seguro de que está interpretando la palabra de Dios con responsabilidad? ¿Qué tal si usted lo está haciendo erróneamente sin darse cuenta? ¿No sería mejor dejar la interpretación de la Biblia para los expertos? Pero años de estudio bíblico han demostrado que mientras se usen los principios centrales de interpretación, sus conclusiones generales concordarán o estarán de acuerdo con las de los más respetados eruditos bíblicos. Así que no tenga miedo al interpretar la Biblia. Adopte las pautas que serán presentadas en este curso y haga que las lecciones trabajen por y para usted. Al mismo tiempo, note que los comentarios bíblicos pueden serle de mucha ayuda. Úselos, pero tenga cuidado de no depender demasiado de ellos en vez de hacer su propio estudio de la Biblia. Deberá recordar que los comentarios bíblicos son la última herramienta que hay que consultar, no la primera. Ok, ya hemos mencionado esto en otras partes de otro curso, pero acá lo traemos porque es importante que nos demos cuenta de qué significa la lectura literaria. Dice, acérquese a interpretar la escritura buscando su sentido normal, natural. Es decir, busque el sentido literario del texto como lo buscaría en cualquier otra obra de literatura, aceptando desde el inicio dos hechos indiscutibles. Todo texto, punto número 1, pertenece a un género literario específico y punto número 2, contiene figuras retóricas, figuras de dicción o lenguaje figurado. No que sean tres cosas diferentes, sino son tres formas de llamarle a lo mismo. Se puede llamar figuras retóricas, a eso mismo se le puede dar el nombre de figuras de dicción, o también se le puede nombrar como lenguaje figurado, o lenguaje simbólico, en muchas ocasiones se utiliza esa frase. Y luego dice, no lea el texto literalmente al pie de la letra, sino literariamente. ¿Qué significa esto? Según su género literario y según las figuras retóricas. Como por ejemplo, para ir definiendo géneros literarios en cuanto a ejemplos, tenemos narración, profecía, ley, evangelio, crónica, historia, poesía, epístola, sabiduría apocalíptica. Y en figuras retóricas o de dicción no es lo mismo, que es lo siguiente. Están la metáfora, la fábula, la sinécdoque, el enigma, la metonimia, el tipo, la prosopopeya, el símbolo, la ironía, la parábola. Y acá continúan las figuras retóricas o de dicción, la hipérbole, el símil, la interrogación, el apóstrofe, la antítesis, el clímax o gradación, el proverbio, el acróstico, la paradoja, el hebraísmo, etc. Y para que usted se ambiente en cuanto a figuras retóricas y pueda obtener una definición básica de cada una de estas que mencionamos aquí, le recomendamos el libro Hermenéutica, Introducción Bíblica. Si usted no lo tiene, le recomendamos que visite la página de Facebook de nuestro depositorio de materiales de estudio y ahí lo puede encontrar. O también obviamente lo puede ordenar, es un libro barato, no es un libro caro y lo puede conseguir para su biblioteca personal, que sería mucho mejor. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cuál es la diferencia entre géneros literarios y figuras de dicción?
Vamos a parar un momento ahí para asegurarnos que hemos entendido la diferencia entre una cosa y la otra. La diferencia entre géneros literarios y figuras de dicción. ¿Cuál sería? Abran allá su micrófono para poder compartir. Cualquiera ahí que nos dé su opinión, la diferencia entre un género literario y una figura retórica. Yo Sí, diría, Juan. yo diría que los géneros literarios son clasificaciones y la figura de edición son formas de decir cada una de esas, digamos, son más específicos, porque yo podría tener una figura de dicción en distintos géneros literarios. Podría tener una hipérbole eh, en cualquier, en dos En géneros, cualquier género literario, ¿no? claro. Entonces, eh, son cosas distintas. Una cosa es más amplia como familia de figura literaria y otra cosa es una forma de expresión, de comunicación, de usar ejemplos, Ok, eh, cosas así. gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario respecto a esto que estamos indagando? La diferencia entre género literario y figura retórica o figura de dicción. Por ejemplo, hay una figura de dicción que muchas veces no se reconoce. Hay mucha gente que lee la palabra y lo toma a la letra, literalmente, y no reconoce que hay una figura de dicción que se llama hipérbole, por ejemplo. La hipérbole es una exageración, es lo que es. Pero es una exageración para darle énfasis. ¿Se me doy a entender? Es como que el día de hoy yo dijera que yo viniera a llegar a la casa suya y me preguntara a usted, ¿y cómo se siente? Y yo le respondo, tengo tanta hambre que me comería un toro. ¿Qué significa eso? Una Es una exageración. figura, es una figura de dicción, es una Ya, hipérbole, es una exageración. ¿Significa que me voy a comer un toro completo físicamente? No, no significa eso. ¿Qué significa? Significa nada más que tengo mucha hambre y que ya no me aguanto por comer, ¿verdad? caramba. Entonces, esa es una hipérbole, es una exageración del lenguaje, es un giro de expresión. Y ese tipo de expresión aparece en los evangelios, por ejemplo, cuando dice, un ejemplo, dice, y esta tribulación será una tribulación como nunca antes ha ocurrido en el mundo, ni ha ocurrido ni ocurrirá jamás. Entonces la gente dice, bueno, esa tribulación no se puede referir a la del año 70, porque la tribulación, por ejemplo, empieza a hacer recuento, ¿no? ¿Cuántos murieron en aquella época? ¿Y cuántos murieron en el holocausto? Si no, por en el holocausto murieron muchos más que los que murieron en la tribulación del año 70. Empiezan a hacer cuentas, ¿verdad? Entonces, lo están tomando literalmente y dicen, no puede haber una tribulación, ni será más grande, ni la ha habido, ni la habrá. Entonces quiere decir que es la Que, tribulación del año 70, que no se, puede ser, ¿verdad? que es el Porque fin ya ha del habido mundo. una que es más grande. Y acá dice que no puede ser porque no puede ser más grande que la otra. Y están completamente equivocados porque están tomando la lectura literalmente. Y Sí, él pues tiene una muchos figura piensan que es el fin literaria. del mundo. Y tiene una figura literaria que se llama hipérbole. Y si tan solo aplicaran la hipérbole, sería bien sencillo interpretar el significado, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo nada más de cómo aplicar mal las figuras retóricas o no utilizarlas cuando ahí están por desconocerlas, entonces, o aplicar un enfoque equivocado, nos puede llevar a una mala interpretación, ¿verdad?
Sí, porque muchos creyentes piensan que al hablar de la tribulación es pues ya el fin del mundo, ¿verdad? Al tomarlo literalmente. Ujú. Y luego se teologiza ese término porque uno oye la palabra tribulación y ya viene dentro de un sistema teológico de pensamiento, ¿verdad? Exacto. Y lo que tenemos que hacer primero que nada es sacar esa palabra del sistema teológico de pensamiento y meterla en un sistema exegético de pensamiento y ver a qué se refiere en ese contexto. ¿Ok? Ok, bueno, entonces, David. Nada más, hermano, quería comentar que es algo similar a lo del superlativo hebreo, ¿no? Por ejemplo, Así es. bueno, hay varios ejemplos, pero algo que usan, por ejemplo, ahora los judaizantes o los adventistas, algunos grupos, cuando habla de la gran ramera, ¿no? Ajá, O no sé, andan buscando quiénes son las hijas, ¿no? Y para así acusar es. a todas las iglesias y a la iglesia cristiana, cuando lo que significa esa figura es simplemente que la infidelidad que cometió y su inmoralidad es la peor que pudo haber, ¿no? Por eso Así hablan es, que es la exactamente. madre de las rameras. Ajá, que como ella no hay otra, ¿verdad? Porque fue demasiado grande su ofensa. Ujú, ujú. Ok, gracias. Bueno, Sí. continuamos entonces, si no hay ningún otro comentario. Vamos a llegar a otra parte muy interesante también. Así que les invito a que cierren su micrófono y pongan la mayor atención posible. Vamos a ver aquí. Ok, aquí fue donde nos detuvimos hace un momento. Vamos a continuar. Vamos a ver cuál es el cuadro contrastante entre los enfoques que hay, ¿verdad? Ahora, vamos a ver cuál es la diferencia entre el evangelicalismo tradicional, que es un conservadurismo más antiguo, y lo que es el neoevangelicalismo, que es el movimiento o el acercamiento que estamos proponiendo para lo que es la lectura bíblica. Ok, en cuanto a una defensa de la ortodoxia cristiana protestante, ambos dicen sí, ambos defienden la ortodoxia cristiana protestante de la misma manera. Ahí no está la diferencia. Punto 2. Una defensa en contra de los ataques de los nuevos movimientos. O sea, los nuevos movimientos serían la neoortodoxia y el neoliberalismo. Vuelvo a repetir, consulten los cursos o el curso de Crisis en la Teología Contemporánea 2.0 para una detallada explicación de esos dos movimientos. En este caso, ambos movimientos dicen sí en cuanto a defender la ortodoxia cristiana. 3. Una adherencia a la lectura conservadora del texto bíblico. Sí, ambos se adhieren a una lectura conservadora, pero hay una gran diferencia. El evangelicalismo tradicional o el más antiguo lee la Biblia igual que la leen los fundamentalistas, en un sentido literal. Y el neoevangelicalismo dice, no, no hay que leer la Biblia en un sentido literal, sino en un sentido literario. Y hemos explicado eso, entendiendo el género literario y entendiendo las figuras de dicción que contiene. 4. Toda la escritura es palabra de Dios. Ambos dicen sí a esa aseveración o afirmación. 5. Una aceptación de lo milagroso y sobrenatural en la Biblia. Ambos dicen sí a que Dios está presente en los milagros realizados y registrados en las Escrituras. Punto número 6. La actitud hacia los aportes de la erudición bíblica. Los dos movimientos están abiertos a la erudición. Punto 7. Una actitud hacia los aportes de las ciencias humanas. Aquí estamos hablando de ciencias humanas como la biología, la geología, la paleontología,
y todo ese tipo de cosas que tienen que ver con la explicación de la edad del mundo. Entonces aquí el evangelicalismo está cerrado a ese tipo de aportes y el neoevangelicalismo está abierto en cuanto a su actitud. No quiere decir que acepte todo lo que se dice, sino que está abierta en cuanto a actitud a considerar los puntos. 8. Actitudes en los aportes de la baja crítica o la crítica textual. Ambos movimientos están abiertos a ello, a la crítica textual. Y el punto 9, la actitud hacia los aportes de la alta crítica, o lo que hoy se conoce como ciencias bíblicas. El evangelicalismo tradicional está cerrado a ello, y el neoevangelicalismo está abierto, pero vuelvo a repetir, no significa que todo lo que se diga en ciencias bíblicas, todo es aceptado, sino que es la actitud que se tiene hacia ese tipo de ciencia. Entonces, esta es una comparación y vemos que hay 3 puntos que son claves, el punto 3, el punto 7 y el punto 9. Ahí hay una actitud diferente. Eso no significa que el neoevangelicalismo sea liberal o neoliberal, ni siquiera neortodoxo, sino que es el más centrista, por así decirlo, de los movimientos conservadores. El otro, el evangelicalismo más antiguo, es más hacia la derecha. Es un paso más hacia lo que sería el fundamentalismo. Bueno, entonces avanzamos aquí. La manera de leer la Biblia hacia una lectura literaria. Dice, al leer el texto bíblico hay que aplicar los siguientes lentes interpretativos. Disculpen, ahí le faltó la letra S, se la vamos a poner. Dice ahí, ¿y cuáles son los lentes que tenemos que pensar en ellos? Bueno, los siguientes. Esto no significa de que cada pasaje de la Biblia tenga todos estos lentes, sino que estos lentes se aplican a toda la Biblia, no a cada pasaje en particular. O sea, algunos tienen algún tipo de lente que se necesita usar para interpretarlo, otros pasajes se utilizan otros y así sucesivamente. Pero en la letra A dice, el lente del análisis de la forma de expresión. Hay que ver si está en prosa o en poesía, porque no se interpreta igual. B, el lente es del análisis del género literario. Si está en un género narrativo, sapiencial, profético, etc. El lente del análisis de figuras de dicción. Si es que tiene alguna metáfora, un símil, una sinécdoque, etc. El lente del análisis de la etiología, que explica la causa o razón de algo o alguna cosa. El éntesis del análisis de la etnología, que explica la causa o la razón de alguien o una etnia, un grupo étnico. F, el ente del análisis de la gramática, o sea, se analiza la semántica, que es el significado de las palabras, la sintaxis, el orden en que se encuentran, y la morfología, que tiene que ver con las raíces del término, de cada vocablo, y las partes de los enunciados. Luego, la letra G dice, el lente es del análisis de la estructura, si tiene algún paralelismo, si tiene algún quiasmo. Un quiasmo lo vamos a explicar más adelante en cuanto a cuando venga más adelante una clase, porque necesita una explicación más amplia. Y letra H, el lente del análisis de la fenomenología. O sea que cuando leemos la escritura, no debemos tomarla a la letra, porque fenomenología significa que los escritores escribieron sobre eventos como se ven las cosas a la vista humana, no como ocurren científicamente, sino como se ven a la vista humana. Por ejemplo, ¿cuál sería un error de leer la Biblia literalmente? Bueno, hay una parte de la Biblia donde dice que el sol se metió o el sol se puso. Y entonces viene una persona del día de hoy que la lee literalmente y dice, la Biblia está equivocada porque acá dice que el sol se metió o se puso y eso significa que están diciendo que el sol se mueve y el sol no se mueve.
Es la Tierra la que se mueve. Eso quiere decir que científicamente la Biblia está equivocada. Y no el que le está equivocado es el que está leyendo la Biblia. ¿Por qué? Porque no se da cuenta de que cuando uno lee esas cosas, tiene que leerlas no usando un lente científico del siglo XXI, sino utilizando el lente fenomenológico. Los escritores escribieron sobre cosas a la forma en que se veían a la vista humana, no según como pasan científicamente. Eso responde y quita toda la discrepancia o contradicción posible. Letra I. El ente del análisis del contexto histórico. O sea, cuál es el momento histórico en que se encuentra el escritor y desde el cual está escribiendo. El ente del análisis del contexto cultural. ¿Cuál es el ambiente particular en el cual el escritor está escribiendo? El ente del análisis del mensaje teológico. Es decir, ¿cuál es la teología bíblica del texto que está siendo puesta dentro de ella por el escritor mismo? ¿Y cuál es el ente del análisis del mensaje teleológico? ¿Qué significa eso? Significa dónde está el texto bíblico dentro de la historia de la salvación. O sea, está al principio, está en el medio, está ya al final. ¿Estamos leyendo de Génesis, estamos leyendo de Salmos o estamos leyendo de Apocalipsis? O sea, sería una forma de comparar, ¿verdad? Entonces, depende de dónde nos encontremos en el desarrollo de la historia de la salvación dentro del mismo registro de los libros. Estos son algunos de los lentes. No es una lista exhaustiva, pero sí ilustrativa de las cosas que tenemos que tomar en cuenta al ir leyendo en forma literaria. Y ustedes pueden decir, son demasiadas cosas. Bueno, aquí como digo, no quiere decir que Génesis 1:1 tenga que aplicarle todas estas cosas para poderlo entender, pero sí significa que tengo que aplicar algunas de ellas básicas para poderle dar el enfoque y el sentido correcto. Ok, seguimos. ¿Alguna pregunta sobre la diferencia en la manera de leer la Biblia, literal versus literaria? Y acá regresamos. O quizá podamos hacer la pregunta en forma diferente. Si nos dimos cuenta de que leer la Biblia literariamente es diferente a leerla literalmente. Sí, definitivamente. Sin embargo, hay mucha gente que se acerca a nosotros y nos dice de una forma muy simplista: si lo único que tienes que hacer es leerla y hacer exactamente lo que está escrito ahí. Entonces, dando a entender, con leerla literalmente es más que suficiente. Sí, hermano Víctor, y luego la hermana Angélica. Benjamín, entonces, por ejemplo, los lentes interpretativos, ¿los tendríamos que aplicar nada más en algún caso de estudio, específicamente en algún texto, o cada que leemos la Biblia? Cada vez que leemos la Biblia, en cualquier texto, hay que aplicar uno o más de esos lentes para darle el sentido correcto, dependiendo de qué género sea y dependiendo de qué figura de dicción tenga. Entonces, no quiere decir que unos se leen literalmente y nada más algunos se leen literariamente. No, todo es una obra literaria y todos necesitan la aplicación de uno, varios o de todos esos lentes para entenderlos correctamente. Amén. Uno dice, esa es una obra monumental. Sí, es una obra monumental. La razón del por qué es porque no vivimos en el mismo tiempo, no vivimos en la misma cultura, no hablamos el mismo lenguaje, nuestro tipo de sociedad es completamente diferente. En fin, hay una serie de distancias entre lo que es el tiempo del texto, la cultura, la historia, en fin, una lista de diferencias bastante grande, que todo lo que estamos haciendo es utilizar los lentes o los filtros adecuados para poder solventar esa discrepancia, esa diferencia y acercarnos lo más posible al texto
como que lo estuviéramos leyendo en nuestro propio tiempo. No trayendo el texto hacia nuestros días, que es lo que la gente hace sin saber, sino nosotros yendo hacia atrás en el tiempo. Nosotros viajando hacia atrás en la historia y ubicándonos ahí, como que estuviéramos viviendo en la época de Job, o que estuviéramos viviendo en la época de Abraham, que nosotros viajamos hacia atrás. Ese es el asunto correcto de hacer. En lugar de hacer lo que hace la gente. Lee la Biblia y trae el texto desde donde haya sido, lo trae hasta el día de hoy, y yo doy mi opinión de lo que me parece, ¿verdad? Y listo. Lo acomodo a como a mí me parece, como yo lo siento, como yo me veo encajado en el texto, o como me lo explicó mi abuelita o mi pastor, en el cual confío mucho, y nadie me va a sacar de allá, porque así me lo enseñaron. Digo, la mayoría de los cristianos somos así a veces. Pero eso es un acercamiento muy simplista al texto. ¿Sí me dio a entender, Víctor? Sí, correcto. Sí, muy bien, Benjamín. Gracias. Ajá. Hermana Angélica. Sí, sobre el mensaje teleológico. Si podría explicar un poquito, porque yo estaba leyendo estos días que muchos cuando, o generalmente todos cuando nos acercamos a la Biblia, lo hacemos con un lente. Por ejemplo, le doy un ejemplo, no sé si tiene que ver por eso. Los que son calvinistas, los que son arminianistas, entonces van a ir entendiendo ciertos pasajes de acuerdo a esa predisposición, Sí, a esa escuela que tienen. ese es otro tipo de lente desde el punto de vista de la teología, ¿verdad? Y estamos evitando hacer ese tipo de lente aquí porque no queremos imponer una teología al texto, sino al revés. Queremos que la teología sea bíblica, que salga del texto para que corrija nuestra teología, ¿verdad? No nosotros imponerle una teología nuestra, eclesiástica, al texto, que puede ser que el texto ni estuviera pensando el autor sobre eso, ¿verdad? Definitivamente, ningún autor del tiempo de David, de Moisés o de la fecha que sea, estaba pensando en lo que Calvino estaba pensando o en lo que Arminio estaba pensando, que pasó eso 1000 o 1500 años después, ¿verdad? Entonces, definitivamente, ¿verdad? Ahora, de lo que estamos hablando, si me recuerda la pregunta, ¿cuál es la pregunta, hermana? El Porque se me mensaje, pasó ahorita. sí, Oh, el mensaje teleológico, ¿verdad? teleológico. Ok, significa lo siguiente. Significa, por ejemplo, que en Génesis capítulo 3, verso 15, la Biblia habla de una promesa que dice que habrán dos simientes. Una es la simiente de la serpiente y la otra es la simiente de la mujer. Y dice que la simiente de la mujer básicamente le pisará la cabeza a la serpiente. Y la simiente de la serpiente dice que intentará morderle el talón, ¿verdad? Hacerle daño en el pie. Ahora, eso es una figura retórica, pero lo que sí da a entender el texto es que la simiente de la mujer en el futuro iba a venir. Y la simiente de la mujer es el Mesías. Es lo que se conoce como el protoevangelio o la promesa de la venida de un Mesías que sería descendencia de la mujer, no del hombre, descendencia de la mujer. Ahora, eso significa teleológico. La palabra teleológico viene del griego tele, como en la palabra telescopio, por ejemplo. Telescopio significa que es un artefacto que te permite ver a lo lejos, ¿verdad? Entonces el mensaje teleológico es el mensaje que en la Biblia hay pasajes que anuncian la venida del Mesías a futuro, y cuando tú los lees, aplicas el lente teleológico y tú puedes ver cuando lo estás leyendo y dice, este pasaje habla de la venida futura del Mesías. Futura no en segunda venida para mí, sino futura en el Antiguo Testamento para la primera venida que ya conocemos de Jesús. Entonces, desde el Antiguo Testamento hay un mensaje teleológico que apunta hacia el Mesías y que iba a venir en lo que nosotros conocemos hoy día como la primera venida de Jesús. ¿Sí me expliqué? Sí, Eso es teleológico, ¿verdad? Y lo aplicamos en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo, ¿verdad? siempre en el antiguo. Sí, bueno, sí, siempre en el Antiguo, por así decirlo. Ajá.
O sea, siempre apunta a la venida del Salvador, Sí, de la primera a venida. a no ser que yo esté leyendo el Nuevo Testamento y lea los evangelios antes de que Cristo muera y lea, por ejemplo, pasajes que hablan del mensaje de Juan el Bautista, por ejemplo, Ajá, que habla de que el Mesías va a venir. Todavía es teleológico, ¿verdad? ajá. Pero una vez que ya llegó el Mesías, se acabó la teleología, ¿verdad? Sí, sí, hermano Juan. ¿Levantaste la mano o nomás fue? Tengo una Ahora pregunta. sí. A ver, mira, cuando Mateo está haciendo una narración en el capítulo 2, ¿ya? Y menciona la matanza de los niños que hizo Herodes, ¿ya? Ahora, en ese relato, él se refiere a que se cumplió una profecía de Jeremías 31, ¿ya? Pero no me queda claro qué concepto utilizó Mateo para decir que se estaba cumpliendo esa profecía de Jeremías 31, si dijo, voy a leer literariamente Jeremías 31, voy a ver de qué estaba hablando y voy a unir ese evento que mencionó Jeremías con este otro evento que estoy mencionando yo. Porque si vemos, por ejemplo, Mateo capítulo 2, versículo 18, dice, voz fue oída en Rama grande lamentación, lloro y gemido. Raquel llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Porque, o sea, bueno, el versículo 17 antes había dicho, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, bueno, y ahí menciona lo que acabo de leer. Pero si vamos al contexto del Jeremías 31, y si leyéramos literariamente Jeremías 31, y llegaríamos como que sería difícil llegar a conectar este evento que menciona el versículo, hay un versículo aquí que menciona Bien. versículo 16, Sí. Ajá. dice, así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque, no es ese. Aquí, Entonces, la pregunta es básicamente cómo reconciliar ambas cosas, ¿no? claro, sí, porque en realidad, a ver, Mateo, ¿qué le interpretó Jeremías en forma literaria para llegar a conectar un evento que él estaba, que había pasado, que él está relatando, y cómo hizo esa conexión de Jeremías 31? Yo no veo, no veo que, Ok. o sea, yo leo esto y no me hubiera dado cuenta que ese evento se refería al otro. Entonces, Sí, permíteme un segundo. Hermano Manuel, ¿iba a manifestar algo? Creo que iba a decir que se iba a retirar o algo así, ¿verdad? Sí, sí, me voy a retirar. Hay que. Ok, Dios les muy bien. bendiga. Víctor, ha sido un placer conocerlo y estamos en la próxima clase. Gracias Claro que por sí. Gracias, Manuel. permiso. Dios te bendiga. Gracias. Bye. Ok, voy a responder esto de una forma rápida, Juan. Más cuando lleguemos a la época del género literario de los evangelios, lo voy a responder en forma más profunda, ¿ok? Pero una de las cosas que vamos a estudiar cuando lleguemos a ese tiempo es que los discípulos o los apóstoles de Jesús, perteneciendo a una cultura judía, hebraica, tenían una manera de leer la Biblia y de interpretar la Biblia que en muchos casos es desconocida para nosotros, en muchos niveles, ¿verdad? Ellos tenían un sistema de interpretación el cual practican culturalmente hasta el día de hoy. No sé si has oído un sistema que ellos le llaman pardes. No sé si lo has oído. ¿Sí lo has oído? Entonces, el sistema pardes es un acróstico para decir que la letra P tiene que ver con peshat, que es el sentido literal, llano del texto, normal, natural. Luego tienen otro, la P es peshat en hebreo. Luego sigue la R, que significa remes. Remes significa alusión, ¿ok? Una alusión. Es cuando un pasaje hace alusión a otro, ¿verdad? Y luego viene otro nivel
que es el drash, de la D, de Pardes, drash, que significa que es una exposición homilética y es un comentario como cuando uno está predicando, ¿ok? Y el último es la S, que significa sod, que significa un nivel ya secreto, oculto. Y ese nivel secreto oculto tiene que ver muchas veces con la gematría de las letras en hebreo y su valor numérico para darle un significado oculto, ¿verdad? Entonces, cuando los apóstoles estaban escribiendo, ellos tenían esa manera cultural de interpretar la escritura. El pasaje que tú me estás leyendo se te hace difícil de reconciliar uno con el otro porque lo estás tratando de leer en el sentido peshat. Y el sentido literal del texto en Jeremías no coincide con el sentido literal del texto de Mateo. O sea, eso lo podemos reconocer muy fácil porque decimos, sí, pero esto no tiene nada que ver con lo otro. O sea, ¿en cuál es el punto aquí, verdad? Porque nosotros estamos esperando que cada una de las profecías se cumplan literalmente en el Nuevo Testamento tal como estaban escritas en el Antiguo. Pero la razón por la que ellos utilizan ese sistema, y en especial en este versículo, no se está usando el peshat, sino se está usando el remes. Quiere decir la alusión. La alusión significa que está aludiendo a ese pasaje porque hay un único punto de comparación. ¿Cuál es el punto de comparación? Que así como Rachel lloró porque perdió a su hijo, también las mujeres de Jerusalén estaban llorando porque habían perdido a sus hijos. Y ese es todo el punto. No le busques más literalidad. El único punto de alusión y de conexión es ese remes. Buscaron una profecía que diga, ¿cómo se cumple la profecía? Ah, a través de un remes, a través de una alusión o un punto de comparación. ¿Cuál es la similitud? Que así como cuando perdió a sus hijos Rachel lloró, de la misma manera las mujeres de Jerusalén cuando perdieron sus hijos lloraron. ¿Es algo similar? Sí. ¿Es algo comparativo? Sí. Hasta ahí llegó. Tú y yo quizás tengamos problemas de decir, sí, pero eso no es literal. Pero es que ellos no lo estaban haciendo literal, lo estaban haciendo a nivel remes. Y en la cultura judía era tan válido como hacerlo en el nivel peshat. ¿Sí me doy a entender? Ahora, esto lo vamos a estudiar más adelante, más abiertamente, y vamos a poner más ejemplos. ¿Ok? Quizás también deberíamos de incorporar a nuestro estudio el remes. Entonces, Sí, o sea que eso lo vamos a estudiar cuando lleguemos al género literario. Vamos a explicar esos 4 niveles, por qué es cómo interpretan la Biblia en el segundo templo, en el tiempo del segundo templo, los propios judíos, y cómo lidiar con ese tipo de literatura. Y la pregunta sería si ellos tienen ese nivel de interpretación o esos niveles de interpretación y ellos aplicaban eso, si nosotros debemos utilizar esos mismos niveles y ese mismo sistema aplicativo en nuestros días y fuera de la cultura judía. Entonces, eso es otro nivel que tenemos que llegar a él. vale. Gracias. Pero lo vamos a dejar hasta allá por ahora, ¿ok? Para no confundir. Bueno, estamos listos ya. Falta un último pedacito de la clase para terminar, ¿verdad? Si me permiten, podemos avanzar y concluimos. Vamos a ver. Ok, ¿estamos bien ahí, Luis? Sí, todo bien. Ok, entonces seguimos. Entonces dice, sabiéndole hacer preguntas al género literario. Preguntas que se relacionan con el para qué. ¿Para qué propósito el escritor incluyó este pasaje en su escrito? ¿Para dar qué tipo de mensaje lo incluyó? 3 opciones.
Cuando nosotros estemos leyendo la escritura, tenemos que tomar 3 opciones en cuanto a enfoque. Específicamente y especialmente cuando estemos leyendo libros de historia o los libros que los hemos considerado en un tiempo general o tradicionalmente como históricos, tenemos que saber identificar qué tipo de historia es. Y hay 3 opciones. Una, el sentido historiográfico. ¿Qué significa eso? Que todo es simplemente un relato históricamente literal. Cuando hablamos de historiografía, mucha gente dice, pues todo lo que está allá tiene que cumplirse y se cumplió al pie de la letra. Todo es históricamente verídico y literal. Ese es el punto de vista historiográfico. El punto de vista historiosófico es diferente. Es el punto de vista opuesto y dice lo siguiente: nada es histórico sino ficticio. Todo es solo una filosofía de la religión. O sea, es una historia ficticia, literaria nada más, pero no pasa de ello. Son características y personajes literarios, pero nunca existieron en la vida real. Es lo que significa el historiosófico. Y luego tenemos el tercer nivel, que es historiológico, que es una historia con interpretación teológica. El lógico del final de la palabra viene de la palabra teología. El logía o lógica de teológica es lo que compone aquí. Es historia y teología juntos. Dice, es un documento escrito con 3 niveles o estratos de significado. Vamos a ver cuáles son y con esto vamos a ir acabando. Ok, veamos aquí. Historiografía. Historia relatada o narrada en forma escrita o gráfica. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Historia gráfica donde todo es entendido con estricta historicidad factual y extrema literalidad en cuanto a todo asunto mencionado en el documento escrito. Es una historia entendida desde un punto de vista literalista o hiperliteral, donde todo lo que tiene que ver con la ciencia se interpreta desde ese mismo punto de vista, literalista. Puede reconocer la presencia de teología, etiología y etnología en el relato, pero estas 3 últimas, o sea, la teología, la etiología y la etnología, están siempre al servicio de la historicidad factual y la extrema literalidad. Esa es la posición fundamentalista. Ahora vamos al credo opuesto, que es de la historiosofía. Es el cuadro que está en color azul. Dice así la columna en azul: es historia ficticia o literaria, más filosofía de la religión. Dice así la definición o la descripción: es historia ficticia donde nada es realmente histórico, sino que todo es un dispositivo literario compuesto para poder expresar una filosofía o una experiencia testimoniada de fe de la religión de un pueblo, en este caso de un pueblo creyente. El dispositivo literario historiosófico ha utilizado la técnica de las religiones comparadas, donde el escritor, o mejor dicho, los escritores, han tomado como préstamo la visión religiosa de otro pueblo. Por ejemplo, en este caso puede ser el pueblo babilónico, sumerio, acadio, algún pueblo de la antigüedad y cultura, para elaborar su propio testimonio de fe religiosa a través del uso de un lenguaje mitológico. O sea que toman como préstamo la visión religiosa de otros pueblos para entonces empezar y fabricar su propia versión historiosófica, y utilizan un lenguaje mitológico. Quiere decir que lo que dicen es una representación mitológica, quiere decir que está arropado en un lenguaje milagroso, pero que no existe realmente, sino que es un artificio también literario
para dar a conocer la fe a un nivel de lo milagroso o sobrenatural, pero nada más para poder hacer crecer esa fe e instaurar fe en la gente. Y de antemano se presupone que todo lo milagroso y sobrenatural no existe como ello en sí mismo, sino que es un artificio literario nada más. Entonces, esto es lo que es la posición neoliberal del día de hoy, de muchos académicos que estudian ciencias bíblicas, pero no es la posición de todos los académicos que estudian ciencias bíblicas. Y hay otros académicos que también estudian ciencias bíblicas que tienen este punto de vista de en medio, que es el punto de vista que yo propongo y considero como el más sano, que es el siguiente. La historiología, que contiene historia más teología, más etiología y en ocasiones etnología. ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué quiere decir? Que es como si fuese un cordón que tiene 3 diferentes hilos que al ser entretejidos o entrelazados forman ese cordón. Dice así: historia con interpretación teológica que contiene 3 capas o estratos de significado entretejidos entre sí. Tiene datos históricos fácticos, verídicos, como lugares, personajes, nombres, eventos en un relato embellecido o elaborado literariamente, casi siempre hiperbólicamente. Vuelvo a repetir, el primer nivel es que sí tiene datos históricos fácticos, verídicos, como lugares, personajes, nombres, eventos, pero en un relato embellecido, elaborado literariamente, y por lo general es en forma hiperbólica o de exageración. Letra B, teología bíblica personal del o de los escritores, que da un sentido de desarrollo pactual al relato. O sea que ahí estamos hablando, perdón, la GL anterior significa género literario. Cuando llegamos a la letra B, al inciso B, dice de relato pactual al relato, y tiene una TB, es teología bíblica. Es lo que conocemos como cuál es la teología bíblica de un escritor, y nos da un sentido de desarrollo pactual. O sea, ¿en qué sentido ese relato desarrolla la relación de pacto entre Dios y el ser humano o su pueblo? Y letra C, es una respuesta correctiva a las historias sagradas de otros pueblos de la antigüedad, a partir de la etiología y etnología hebreas. SEE significa eso, etiología y etnología, y esa es la posición neoevangélica. O sea que cuando leemos la historia, por ejemplo, del Génesis, y en especial de Génesis 1 al 11, estamos viendo un relato que tiene estas 3 capas o 3 niveles, que es diferente a cualquiera de los otros 2 puntos. Reconoce que es un cordón que tiene 3 hilos entretejidos y que cada uno es específico y tiene un significado y un propósito diferente, pero que se coadyuvan y que se unifican para formar un solo cordón, que es lo que le da la fuerza. Ok, luego tenemos aquí nada más para conocer bien los términos etiología y etnología, lo siguiente. Etiología es el estudio de las causas o los orígenes. La palabra se deriva del griego y se pronuncia etiología, que significa dar una razón o causa. De la palabra etía, que significa causa, y logía, que significa estudio. Más completamente, etiología es el estudio de las causas, orígenes o razones detrás de la forma en que son las cosas o la forma en que ellas funcionan, o puede referirse a las causas mismas. En teología, oigan esto, por ejemplo, muchas religiones mundiales tienen relatos etiológicos de la creación que explican los orígenes del mundo o la relación del mundo con los creyentes. Y cuando hablamos de etnología,
Estamos hablando del griego etnos, que significa nación, y logía, estudio. Y es un campo académico que compara y analiza las características de diferentes pueblos y las relaciones entre ellos. Cuando hablamos de pueblos nos referimos a las gentes, no a los edificios. El vocablo etnología se acredita a Adam Franz Collar, quien lo usó y definió en su obra publicada en Viena en 1783 como, y acá está la definición, la ciencia de naciones y pueblos, o el estudio que hombres letrados hacen mediante el cual ellos investigan los orígenes, lenguajes, costumbres e instituciones de varias naciones o pueblos, y finalmente de su tierra de origen y de sus asentamientos antiguos, para así poder entender mejor a las naciones y pueblos en sus propios tiempos. Estas dos definiciones han sido tomadas de Wikipedia. Y ahora sí viene alguna pregunta, tiempo para los participantes, pero para ahorrar tiempo nada más quiero pasar a la bibliografía de una vez. Tomamos información del diccionario de hermenéutica, de la lectura eficaz de la Biblia, de la Santa Biblia, la historia, del diccionario de teología contemporánea por Bernard Ramm, de hermenéutica, introducción bíblica de Lund y Luz, y también recomendamos el diccionario de figuras de dicción usadas en la Biblia por Bullinger, y ahora vamos a los comentarios o preguntas finales. Y con eso pues terminamos nuestra clase el día de hoy. Ahorita vamos a regresar a las preguntas y también los comentarios finales. Recuerden nuestro lema: educamos, no adoctrinamos. Y si no te has suscrito al canal de YouTube, te recomendamos que lo hagas. Bueno, ahora sí, mis hermanos, ¿alguna pregunta o comentario final sobre lo que vimos? En especial sobre ese tercer cuadro que vimos ahí: historiografía, historiosofía e historiología. Espero me haya yo explicado bien. Sí, hermana Angélica. Sí, se me cortó la luz, así que la última parte no escuché nada, así que después lo voy a repasar. Con respecto a lo que usted mencionó al principio, y me quedó la pregunta, la bibliolatría. Me gustaría, ¿qué consejo nos puede dar para evitar caer en ese error, ¿no?, de bibliolatría, o cómo puedo saber si estoy cayendo en eso? Bueno, yo creo que una cosa es que nos demos cuenta, hagamos una comparación. Lo que merece nuestra adoración, lo único que merece nuestra adoración, es esa persona que nosotros conocemos como Jesucristo. No estoy diciendo con eso de que el Padre o el Espíritu Santo no deben recibir adoración. No me vayan a malentender. La comparación no va por allá, ¿ok? Pero cuando nosotros hablamos de lo único que merece adoración, es lo que en la Biblia se presenta como el Dios manifestado en carne. Dios hecho hombre, ¿verdad? Y estamos hablando de la persona de Jesús. Recibió adoración, fue adorado y nunca él dijo que estaba mal. Al contrario, ¿verdad? Estamos hablando de eso. Pero una cosa es Dios manifestado en carne como hombre, y otra cosa es Dios. No, ahí ya no es Dios hecho hombre, sino Dios hecho libro. ¿Sí me doy a entender? Y cuando endiosamos la Biblia, hasta el punto de pensar que la Biblia y Dios son lo mismo, que no es lo mismo. ¿Sí me doy a entender? No podemos comparar a Cristo mismo en persona, como cuando lo tocaban los apóstoles, con la Biblia. La Biblia es un testimonio de la revelación de Dios. Pero es diferente a decir que es Dios mismo. ¿Por qué? Porque es revelación divino-humana. Y desde que el hombre esté presente, ya no es la revelación directa de Dios, como Cristo, sino que es una revelación indirecta. Ya trae una limitación que es el ser humano mismo, como receptores de la revelación,
que cuando salió de Dios puede haber sido amplia y perfecta, pero cuando llegó a nosotros tuvo que sujetarse a una limitante, que es nuestra imperfección. ¿Ok? Entonces, por más que Dios haya preservado, y yo mismo digo, creo en la inerrancia de la Biblia, tengo que sujetarme también al pensamiento y al raciocinio de decir, sí, pero los hombres que la recibieron, por muy santos que sean, también eran pecadores. ¿Sí me voy a entender? Eran hombres como usted y como yo, dice la Biblia en Santiago. Bueno, entonces, eso le trae una limitante. La limita al lenguaje del hombre, lo limita a la vida misma del hombre, su pecabilidad, pero no podemos comparar eso con la impecabilidad de Cristo, y también no podemos comparar eso con la llenura del Espíritu Santo y la fluidez del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Entonces, si nosotros caemos en idolatrar el libro, pues entonces estamos mal, ¿verdad? Porque Dios nos llama a adorar al Hijo, no a idolatrar su libro. Ahora, no estoy diciendo con eso de que nosotros no debamos darle respeto, mostrar reverencia por la palabra, aun si está escrita en un libro, pero no caer en un extremo de decir un tipo de idolatría, ¿no? Como por ejemplo hay expresiones que dicen, bueno, llegas a la congregación y no vais a sentar tu Biblia en la banca, porque es pecado, ¿verdad? O sea, ¿cómo vas a sentar la Biblia en un lugar en donde la gente pone su trasero y sus asentaderas? Lo vas a contaminar, ¿verdad? Eso es una idolatría, ¿verdad? O por ejemplo, que la Biblia está sentada en la banca y alguien venga y ponga otro libro encima, ¿verdad? O entonces diga, no, pues no puedes poner la Biblia abajo, la Biblia siempre debe de ir arriba, porque la Biblia es lo máximo, ¿verdad? No la puedes poner abajo y cubrir y tapar, ¿verdad? Esas ya son cosas que la Biblia misma no enseña, son tradiciones humanas, ¿verdad? Y hay que saber diferenciar una cosa de la otra. ¿Sí me doy a entender? Sí, sí. Sí, o sea, eso nos debe motivar más a estudiar, a cómo entenderla, Así porque es. si no O uno sea, cae en eso de que así lo dice y es sagrado. si es que ella misma no pide que la adoremos a ella, ¿verdad? Ella misma pide que adoremos al Hijo, ¿verdad? Al Padre y al Espíritu, ¿verdad? Es que no es la Biblia la que está equivocada, somos nosotros, es nuestra reacción, ¿verdad? Pero yo sé que es difícil para cambiar la mentalidad de la gente, ¿verdad? Sí, Lo mismo que hombre. el púlpito en las congregaciones, no sé por allá, pero por acá el lugar, el atril, el púlpito es sagrado y están mirando a ver si la persona no tiene una vida muy consagrada, no se puede parar atrás del púlpito porque lo comparan a la iglesia con el tabernáculo y allá es el lugar santísimo. Es una cosa que para sacarle eso a la gente, Sí, y eso es vivir en el antiguo pacto, ¿verdad? claro, Pero pues a mí vamos, me llama mucho la atención cuando vemos esto de los géneros literarios, porque yo hice curso de teología sistemática, no hice dos cursos distintos, y dábamos todo esto de los géneros, hipérbole, símil, todo eso. Pero dentro de ese mismo curso, cuando íbamos a dar la parte de escatología, ahora me doy cuenta que todo lo que nos enseñaban de los géneros literarios, ellos no lo aplicaban a para interpretar la escatología, porque nos enseñaban una escatología literal. Entonces, no sé, es muy raro, ¿no? Porque justamente en las escatologías, cuanto más géneros literarios me parece que hay que tener en cuenta o yes. tener Ahí precaución. está la inconsistencia interpretativa, ¿verdad? Es una Exacto, inconsistencia. exacto. Como decía el Chavo del Ocho, eso. Ahí está el Sí, error, ahí está el error que ellos, usted se da cuenta ahora, ¿verdad? Pero cuando uno está en esa manera de pensar y teologizado, dogmatizado en ese pensamiento, no se da cuenta, no. no lo logra ver, ¿verdad?
incluso uno queda, como leí por ahí de John Welton, dice en su libro que uno termina de estudiar teología sistemática y se queda como con un vacío, como con un hambre, porque uno, bueno, ya terminé, pero ahora no sé qué hago. Y como usted decía al principio, aprender a estudiar la Biblia. Y ahí yo me quedaba así, y bueno, ahora ya sé, ya estudié todo eso, pero ahora no sé cómo estudiar la Biblia. Ujú. Y Y bueno, lo que ahora ya estamos haciendo es sí. eso. Estamos aprendiendo a estudiar y acá en el canal enfatizamos la teología bíblica, no la sistemática. Ujú. Digo, el que quiere estudiar sistemática es muy libre de hacerlo, pero nosotros No, practicamos yo no, teología. no, yo no tenía idea de cuál era cuál. Ahora aprendí cuál es la diferencia. Antes, para Ok. mí no había. Bueno, pues muchas gracias por el comentario, hermana Angélica. Bueno, ¿Alguien más por allá? ¿Algún comentario final o pregunta? ¿Todo bien? Bueno, mis hermanos, pues si no hay ninguna otra pregunta o comentario. Oh, Víctor, ¿tienes algo que comentar? Sí, nada más una pregunta, Benjamín. Los judíos, con las definiciones que tenemos, ellos se estarían entrando como en un término de fundamentalistas. Am, Mira, es una cosa curiosa porque hay judíos de todos tipos y colores, ¿ok? Así como en el movimiento cristiano, hay fundamentalistas y hay liberales, y hay varias secciones o enfoques entre medio. Uno entre medio es, o dos entre medio serían evangélico y neoevangélico. Neoevangélico es el más centrista de todos. Um, Así en el movimiento judío están lo que se conocen los fundamentalistas, que son igual de literalistas o hiperliteralistas que los fundamentalistas cristianos. Y del otro lado están un grupo que se llama los reconstruccionistas. Fíjate que el mismo nombre lo dice, reconstruccionistas, porque reconstruyen la Torá, reconstruyen el Tanaj, la Biblia hebrea, y es una forma completamente liberal de leer la Biblia. Entonces, ¿cómo puede haber un judío que lea la Biblia así? Sí, así lo hay, ¿verdad? Se llaman reconstruccionistas. Luego, los que van más en medio se van haciendo un poquito más, conforme se van moviendo a la derecha, se van haciendo más conservadores. Pero después del reconstruccionista, viene uno que se llama reformado. Después del reformado viene otro que se llama conservador. Y después del conservador viene entonces el fundamentalista, que se conoce como ortodoxo, ¿verdad? Judío ortodoxo. Entonces, las mismas capas de enfoque que nosotros tenemos en el cristianismo existen también en el judaísmo, pero con diferente nomenclatura o nombre. Okay. Pero sí, un judío ortodoxo o fundamentalista leería literalmente la Biblia, al igual que lo hace un fundamentalista cristiano. Ok. Gracias. De ahí que veas, por ejemplo, de que hay judíos ortodoxos que están preparando la construcción del tercer templo y de que están preparando todo lo que se necesita para matar animales y reinstaurar los sacrificios en el monte del templo del monte en Jerusalén. Eso significa que están leyendo la Biblia de la misma manera como la lee un fundamentalista cristiano, que espera exactamente lo mismo. Sí, hermano Oscar. No, de antemano agradecerle, muy buena la clase, me pareció interesante, pero solo tengo una preguntita nomás. Es que su merced al principio dijo que había un repositorio de donde estaban las clases y material y todo, pero no alcancé a escucharle bien, no le entendí bien. A ver si me lo regala. Es una página de Facebook, entonces lo que le voy a pedir nada más es que me mande un mensaje. Sí tiene mi página, el perfil mío de Facebook. Mándeme una solicitud de amistad a Benjamín Escalante. Benjamín. Escalante, ajá. Ahí va a encontrar mi foto, es una foto donde estoy con mi esposa. Ahí nada más mándeme el mensaje y ya después yo le mando la invitación para que entre a la página del depositorio y ahí puede usted entrar y ya ir a la parte que dice archivos y ahí puede encontrar todo el material. Ah, ok. Y otra preguntita, ¿esta clase queda grabada y la subes aquí a YouTube? Sí,
sube a YouTube y queda grabada. Y también la pongo en mi perfil personal y en la página privada de Facebook también. En 3 lugares. Ok, gracias. Claro que sí, para que la puedan repasar. Bueno, pues un gusto que estuvieron el día de hoy conmigo, con nosotros. Así que nos preparamos para la próxima quincena. Aquí les espero en el mismo lugar, a la misma hora y en el mismo canal. Y como decía un compañero mío, un paisano mío, aún hay más, ¿verdad? Así decía Raúl Velasco, pero ya falleció, creo, ¿verdad? Entonces, bueno, hermana Nancy, nos despedimos, Dios les bendiga. Nos vemos la próxima quincena. Bendiciones. No sé si me envió Bendiciones. alguna pregunta, disculpe. ¿Me envió alguna pregunta? Pues no, ok. Si la tiene, con mucho gusto la recibimos, ¿ok? Bendiciones a todos y nos vemos de aquí a 15 días. Adiós. Bye bye. Shalom. No, gracias.